Hola, hola, hola. Me han pedido mucho hablar sobre esa telenovela y bueno, les voy a contar lo que pueda contarles. Rosalinda. Es muy difícil para mí hablar de Rosalinda sin hablar un poco de mi vida privada. Entonces, bueno, les contaré lo que me imagino que más quieren saber y después entraré en el otro tema. ¿Cómo era Thalía? Digo era porque la gente cambia y digo, la esencia de las personas yo creo que no cambian, pero la gente con el tiempo cambiamos, ¿no? Eh, Thalía era muy simpática, era muy amable, no... Era una buena compañera de escena, o sea, Thalía estaba, por lógica, sumamente cuidada de su cámara, de su luz, todo, ¿no? Entonces Thalía no tenía necesidad de andar haciendo eh, malas obras en un set. Era una mujer que normalmente se la pasaba en su camerino y salía solamente a grabar. Pero muy amable, muy cordial. La señora Lupita Ferrer, pues era muy linda, la verdad, era buena compañera de escena. La mayoría de mis escenas fueron con ella. Y amable, buena compañera, muy nerviosa. Lupita es muy nerviosa. Entonces, pues bueno, así es. Lupita cantaba mucho también. Había una canción, no me acuerdo ahorita cuál es, pero le fascinaba esa canción y la cantaba muchísimo. Tuve una maravillosa experiencia al conocer a la señora Angélica María. La verdad conmigo se portó increíblemente bien. Ahorita les cuento. Trabajar con Manuel Zaval fue muy lindo también. Que en paz descanse, Manuel. Y había gente muy famosa en esa telenovela. Estaba Ninón Sevilla, estaba Meche Barba, estaba muchos actores con muchísimo nombre, a los que desgraciadamente no me tocó tanto trabajar con ellos por el personaje, ¿no? Pero bueno, cuando nos llevábamos a encontrar, pues todo el mundo muy amable con todo el mundo, ¿no? Entonces fue un verdadero suplicio la dirección. Para mí, por lo menos, lo fue. Y les voy a platicar también por qué. En general fue un ambiente, todo lo que fue el principio, pues más o menos tranquilo. Carrillo amable, chistoso, bromeaba mucho. Eh, yo estuve en el mismo camerino con la señora Laura Zapata. Y bueno, la señora Zapata era en ese momento una gente muy callada. Se sentaba, se llevaba sus libros, los leía y salía a escena, ¿no? No, que yo recuerde, no interactuaba mucho con los compañeros, inclusive no interactuábamos mucho en camerino. ¡Ah! ¡Qué bárbaros! Bueno, antes de hacer Rosalinda, yo estuve muy mal, emocionalmente totalmente devastada, con una depresión horrible. Fallece mi padre, no nos lo esperábamos, fue un infarto, duró 5 días luchando, pero bueno, finalmente falleció. Todos sus órganos dejaron de funcionar. Pudimos estar con él en el momento en que partió en terapia intensiva y yo no sabía cómo afrontar ese dolor. No podía. Yo no podía con el fallecimiento de mi padre. Entonces empecé a caer en una depresión muy, muy profunda. De verdad, créanme, la gente que cree que la depresión y la tristeza son sinónimos, se equivoca. Se equivoca totalmente. La depresión es algo que no le deseo a nadie. Fallece mi padre, yo empiezo a descuidarme muchísimo, a hundirme, a hundirme, a hundirme. Y a los 10 meses mi marido decide dejarme.
no, yo no pude con eso. O sea, de verdad, era un infierno para mí. Les hablo de depresión, de no poder hablar, querer hablar y no poder, de querer moverme y no poder moverme, de acabar hospitalizada 4 veces en el hospital de la ANDA, que la ANDA daba servicio, y mal, muy mal. Fue una época muy difícil para mi familia, sobre todo para mi hijo. Y mi familia me decía con toda la buena intención y con todo el amor del mundo, trabaja, si te sale trabajo, trabaja, eso te va a hacer ver las cosas de otra manera, salir, dedícate a lo que más te gusta, o sea, te va a hacer mucho bien. Y yo les decía, es que no, es que no quiere, es que no puedo. Yo sabía que la energía que necesitaba para hacer un personaje, yo les he contado que me voy a emociones para poder hacer un personaje. Yo sabía que no iba a poder, o sea, de verdad no iba a poder, yo lo sabía. Pero bueno, me hablan para hacer Rosalinda. Dije, bueno, pues ahí voy. Y empecé a grabar Rosalinda, con esa depresión que les digo horrible. Yo, en ese momento, cuando empezamos, no estaba la señora Zapata conmigo, estaba yo sola en el camerino, y de por sí siempre he sido una persona que no convive mucho con sus compañeros, ¿sí? Salvo pobre diabla, no saben qué novela, ya les contaré. Y normalmente yo soy del camerino al set, grabo, me regreso al camerino. De hecho, ni siquiera era de ir a comer con mis compañeros en el corte a comer. Yo prefería pedir comida al camerino y comer en el camerino, o sea, bastante aislada, pero también porque yo sabía que yo no era una buena compañía. Y de esto se dio perfectamente cuenta la señora Angélica María. Entonces fue maravillosa porque hablaba mucho conmigo, me platicaba muchas cosas. Me acuerdo una escena, íbamos a ensayarnos, iban a montar la escena y estábamos, ella y yo, y estaba la directora. Y empieza, si se acuerdan de Rosalinda, mi personaje está enamorada del personaje de Manuel Zabal. Y pero Manuel Zabal está enamorado del personaje de la señora Angélica María. Entonces, empieza la escena y todo lo que yo sentía era lo que yo sentía respecto a mi matrimonio. Hasta la última vez que yo hablé con mi marido dice que no, que de ninguna manera, que eso no es cierto, pero sí me dejó por otra, esa es la realidad. Yo lo descuidé muchísimo, yo descuidé absolutamente mi matrimonio esos 10 meses, ¿no? Entonces, empezamos a hacer la escena y yo lloré en el ensayo, donde apenas nos estaban marcando para dónde movernos o qué, o sea, ni siquiera era ensayo técnico, era ensayo de que la directora te monta, aquí te sientas, aquí te paras, aquí vas, aquí vienes, y yo lloraba y volteé a la directora y me dice, Elvira, es ensayo. Le digo, sí, ya sé que es ensayo, perdón. Y ahí la señora Angélica María se dio perfectamente cuenta de lo que me pasaba. Seguimos grabando. Era muy caótico porque ya entraré en ese tema que yo espero que nadie se lo tome personal porque no voy a dar nombres. Pero pues a quien le quede el saco que se lo ponga. Los cortes a comer son de 1 hora y los cortes a cenar son de media hora. Pero no faltaba quien a la hora del corte a comer, que normalmente era a las 3 de la tarde, hablaba por teléfono para pedir una reservación en un restaurante. Se iba al restaurante y a las 4 teníamos que empezar a ensayar otra vez para empezar a grabar. Pero podía regresar a las 6, 6:30, 7. Y todo el mundo pues esperando a ver qué se podía medio hacer. Entonces era mucha tensión.
me empezó una parálisis facial, porque yo no estaba bien emocionalmente. Y me acuerdo que llevaba un aparatito con el que me daba masaje. Hasta que llegó un momento en que fui con el médico de Televisa y me dijo, señor, eso es una parálisis facial. Tiene que parar. O sea, no sé qué le está pasando, no sé qué tiene, pero no puede seguir así porque va de por medio su cara. Y dije, pues no puedo, o sea, estamos grabando. Habló con el productor. Normalmente el médico de la empresa no puede decir o pedir que un actor se vaya a su casa porque está mal. Para eso llaman a los médicos de ANDA. Los de la empresa, pues tienes que continuar trabajando, ¿no? Este médico le dice al productor, señor, la señora Moncel no puede seguir trabajando. No, pero es que no se puede porque no sé qué. Le dijo, está de por medio su cara. Se va a quedar toda con la cara chueca del lado izquierdo. Finalmente, pues me sacaron de la novela, gracias a Dios. Lo cual después me dio muchísima tristeza porque yo veía la novela y decía, ¿cómo no terminé? O sea, si yo empecé, si me comprometí, ¿cómo es posible que no haya podido terminar? Pero así fue. Entonces, cuando empezó todo lo de la parálisis, la señora Angélica María mandaba a su chofer a traerme los medicamentos. Esto antes de que me dieran de alta, o sea, de que me sacaran de la novela. Hablaba muchísimo conmigo, muy linda, me decía, Elvira, vénganse tú y tu hijo a nadar a la casa, distráete, o sea, de verdad se portó increíblemente bella. Y cuando salgo de la novela, la señora Angélica María mandaba a su chofer por mí para que me llevara a terapia. Y me llevaba unas terapias que me ponían un calor aquí que, híjole, de verdad no se pueden imaginar qué calor. Y unos masajes con unos aparatos con la mano del terapeuta durísimos, pero gracias a Dios lo superé, no quedó rastro de ese momento. Y en verdad siempre le estaré infinitamente agradecida a la señora Angélica María por lo que hizo por mí. Llegó un momento en la novela, todavía yo estaba en la novela, en el que no podíamos, nos juntaron a todo el elenco, estábamos en camerinos. ¿Por qué? No sé qué pasó con la historia, no sé qué pasó con los escritores, ignoro qué pasó, pero no había capítulos. Entonces mandaban hijuelas, que ya les expliqué que es una escena suelta, no es el capítulo completo. Y entonces llegaba la hijuela y decían, ¿quién está? Pues fulano, perengano y sultano, vénganse a escena. Hacíamos las escenas sin saber de dónde veníamos, porque decíamos que hacíamos horrible. horrible, fue muchísimo estrés, porque imagínense a todo el elenco de una telenovela metido en camerinos en un foro. O sea, estaba el foro y los camerinos están aparte, pero no había de que salte y camina y árboles, nada. Bueno, después les sigo platicando más. Cuídense.